Continuando con el ciclo de seminarios de la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Universitario de los Andes, en esta oportunidad les traigo el siguiente artículo de revisión publicado en el presente año en la revista de Endocrinología, Diabetes y Nutrición, la cual se centra en los desafíos diagnósticos de mujeres embarazadas con adenomas que secretan prolactina, hormona del crecimiento u hormona adrenocorticotrópica. La función de la pituitaria sufre cambios significativos durante el embarazo debido a la producción fisiológica de hormonas por la placenta. La glándula pituitaria crece en altura aproximadamente 0.08 milímetros por semana y al final del embarazo su volumen aumenta hasta un 136% en comparación con el tamaño anterior. Cabe señalar que el crecimiento de la hipófisis durante el embarazo se debe principalmente a la hiperplasia de células lactótropas. Tal aumento en el tamaño de la glándula pituitaria puede dificultar la interpretación de las pruebas bioquímicas y de imágenes. La enfermedad hipofisaria de nueva aparición o preexistente durante el embarazo es un desafío para los endocrinólogos, no solo por las dificultades para reconocerla y diagnosticarla, sino también por la escasa evidencia científica sobre las opciones de tratamientos más adecuadas. Hay pocas recomendaciones específicas disponibles en la literatura y muchas de ellas se basan en el abordaje establecido de mujeres no embarazadas, porque el riesgo potencial de estas condiciones representan tanto para la madre como para el feto. Es fundamental vigilarlos de cerca y tratarlos de manera rápida y exitosa, asegurando a las pacientes un abordaje multidisciplinario que involucre además del endocrinólogo, el ginecólogo, el radiólogo y el neurocirujano. El volumen hipofisario comienza a aumentar en las primeras semanas de embarazo hasta alcanzar una altura promedio de 8.8 milímetros en el tercer trimestre, con un máximo en el límite superior de 10 milímetros, y el volumen pituitario máximo se alcanza durante los primeros 3 días después del parto, cuando la altura de la glándula puede ser de hasta 10.2 a 12 milímetros. Los niveles de prolactina aumentan durante el embarazo en paralelo al aumento de los niveles de estrógeno. La progesterona también estimula la producción de prolactina, que responde a los mecanismos o a los mismos factores que estimulan la secreción de prolactina en mujeres no embarazadas, incluida la hormona estimulante del tiroides. Los prolactinomas representan el 40% de todos los adenomas hipofisarios y son la neoplasia más común en mujeres en edad fértil. Las mujeres con prolactinoma no tratado no pueden quedar embarazadas porque la hiperprolactinemia afecta la pulsatilidad de la hormona liberadora de gonadotropina, disminuye la secreción de FSH y LH e interfiere con la formación del cuerpo lúteo y con la secreción de progesterona, lo que induce amenorrea, infertilidad e hipogonadismo. Como resultado, el diagnóstico del prolactinoma se realiza en la mayoría de los casos antes de la concepción. En las pacientes tratadas con agonistas de la dopamina, la ovulación se restablece antes de que los niveles de prolactina se normalicen y por tanto podría producirse un embarazo pocas semanas después del inicio del tratamiento. Es importante informar a la paciente sobre este riesgo y aconsejarle que tome medidas anticonceptivas mecánicas. Los prolactinomas tienen receptores de estrógeno y por lo tanto pueden crecer durante el embarazo. Un posible aumento de volumen también está relacionado con el tamaño inicial de la neoplasia. El riesgo de un aumento volumétrico de un microprolactinoma es del 1.5 al 4.5%, mientras que el crecimiento sintomático asociado con cefalea o alteraciones visuales ocurre en el 2% de los casos. Debido al bajo riesgo de aumento clínicamente relevante, la interrupción del tratamiento con agonistas de la dopamina cuando se confirma el embarazo parece ser una práctica segura. Y en los macroprolactinomas la probabilidad de crecimiento sintomático es mayor que en los microadenomas y es del 20 a 30% en las pacientes que no han recibido cirugía o radioterapias previas. Por lo tanto, es aconsejable planificar el embarazo después de que el tratamiento haya reducido significativamente el tamaño del adenoma, confinándolo dentro de la silla turca, especialmente si la lesión se localizó cerca del quiasma óptico. El valor de la medición en serie de la prolactina durante el embarazo es controvertido. Probablemente solo podría ser útil en pacientes con macroprolactinomas, porque el nivel por encima del límite específico establecido para cada trimestre gestacional sugeriría un posible crecimiento del adenoma.
Sin embargo, aunque algunos autores sugieren que si los niveles de prolactina aumentan hasta alcanzar los observados en el momento del diagnóstico, podría ser aconsejable realizar una resonancia magnética sin medio contraste, pues las recomendaciones más robustas no apoyan la medición de la prolactina durante el embarazo debido a su escasa fiabilidad. Si se desea un embarazo, se debe recomendar el tratamiento continuado con agonistas de la dopamina durante al menos un año antes de la concepción para maximizar la probabilidad de una reducción significativa del volumen del adenoma, lo que a su vez podría disminuir el riesgo potencial de crecimiento de adenoma asintomático durante el embarazo. La cirugía puede ser una opción de tratamiento válida tanto para las mujeres resistentes a los agonistas de la dopamina como para los que no lograron una reducción significativa del tamaño del adenoma a pesar de la normalización de los niveles de prolactina. La cirugía transesfenoidal no parece alterar la función gonadal en la mayoría de los casos, pero como es bien sabido, el éxito de la cirugía depende principalmente del grado de experiencia del cirujano o del neurocirujano. Tan pronto como se confirma el embarazo, se recomienda suspender la agonistas de la dopamina que atraviesan la barrera materno-fetal para minimizar la exposición fetal a estas moléculas durante el periodo crucial de la organogénesis, considerando también que la probabilidad de crecimiento tumoral en el primer trimestre es baja. Al menos 2 meses antes del embarazo planificado sería apropiado sustituir la cabergolina por bromocriptina, dado que el perfil de tolerabilidad de la bromocriptina podría ser menor que el de la cabergolina. La bromocriptina debe iniciarse a una dosis de 1.25 a 2.5 miligramos una vez al día durante 3 a 7 días para disminuir la posibilidad de que la paciente experimente hipotensión ortostática y náuseas. La dosis puede aumentarse gradualmente cada 2 a 3 días hasta 2.5 miligramos 2 veces al día. Los ajustes posteriores del tratamiento deben realizarse después de la medición de la prolactina y la reevaluación clínica del paciente. El tratamiento con bromocriptina debe suspenderse cuando se confirme el embarazo, tanto en microprolactinomas como en macroprolactinomas con regresión documentada después de la cirugía o el tratamiento exitoso a largo plazo con los agonistas de la dopamina. La posible aparición de síntomas que sugieran crecimiento tumoral como dolor de cabeza, discapacidad visual, debe evaluarse cada mes en los macroadenomas y cada 3 meses en los microadenomas. El examen de campo visual debe realizarse cada 3 meses en los macroadenomas o incluso antes si aparecen síntomas de compresión o si el tumor está cerca del quiasma óptico. En este caso se debe realizar una resonancia magnética sin contraste y si se documenta el crecimiento del tumor, se debe iniciar el tratamiento con bromocriptina. Si la visión permanece afectada o incluso empeora, después de 3 semanas de tratamiento, la cirugía en el segundo trimestre es una opción recomendada. 2 meses después del parto, medición de prolactina y se debe repetir la resonancia magnética. La lactancia está permitida en mujeres que no toman los agonistas de la dopamina y que tienen microadenomas o macroadenomas estables tratados con éxito antes de la concepción. Los niveles del factor de crecimiento similar a la insulina 1 pueden aumentar de manera muy significativa en la segunda mitad del embarazo como resultado de la elevación concomitante de la hormona de crecimiento hipofisario GH y GHB hipofisaris. La mayoría de los casos de embarazo informados en mujeres con acromegalia ocurrió en pacientes que ya habían logrado el control de la enfermedad. La acromegalia activa está relacionada con la disfunción gonadal debido, por un lado, al efecto nocivo del exceso de la GH y la IGF-1 sobre el eje gonadotrópico y el ovario, y por otro lado, a la hiperprolactinemia y al hipogonadismo hipogonadotrópico provocado por el efecto de masa del adenoma. El diagnóstico de acromegalia durante el embarazo es un desafío. Los rangos normales comúnmente utilizados para la medición de la hormona hipofisaria, tanto en condiciones basales como después de una sobrecarga de glucosa oral, no se pueden aplicar en mujeres embarazadas porque esta hormona disminuye y el
El factor similar a la insulina 1 aumenta fisiológicamente durante el embarazo. Por lo tanto, el diagnóstico de acromegalia debe retrasarse siempre que sea posible hasta después del parto. Los datos de seguridad sobre tratamiento con análogos de somatostatina durante el embarazo comunicados en los últimos 15 años suelen ser alentadores y hasta su uso continuado durante el embarazo no se han asociado con ninguna complicación materna o malformación fetal en los pocos estudios. Sin embargo, se debe evitar el uso de estos medicamentos durante el embarazo debido a la falta de información completa sobre su perfil de seguridad. Se documentó un retraso del crecimiento intrauterino fetal en una mujer tratada con octreótido de acción prolongada durante el embarazo. Esto puede explicarse por la reducción de la velocidad del flujo sistólico de la arteria uterina y la velocidad sistólica observada en una mujer embarazada con acromegalia después de la inyección de octreótido. Durante el embarazo no es necesario controlar los niveles hormonales, pero se debe controlar estrictamente la presión arterial y la glucosa en sangre, así como los síntomas que sugieran un posible crecimiento tumoral, como visión borrosa o dolor de cabeza. El examen del campo visual debe realizarse cada 3 meses, incluso antes si se sospecha clínicamente de compresión del quiasma óptico o cuando el tumor se localiza cerca del quiasma. El tratamiento se puede iniciar con la somatostatina o bromocriptina si hay dolor de cabeza y se puede realizar una resonancia magnética a partir del segundo trimestre. Si se encuentra una discapacidad visual, la cirugía es indispensable. Puede ser aconsejable también una cesárea en presencia de macroadenomas debido al riesgo de apoplejía hipofisaria durante el parto. La lactancia materna no está permitida en pacientes con tratamiento médico. El embarazo es poco común en pacientes con un síndrome de Sheehan debido a problemas de fertilidad asociados como el oligo, la amenorrea o hipogonadismo hipogonadotrópico. Los signos y síntomas asociados al hipercortisolismo se asemejan a los que pueden aparecer durante el embarazo, incluyendo aumento de peso, estrías, hipertensión y diabetes gestacional, lo que dificulta el diagnóstico diferencial entre el síndrome de Cushing y el embarazo. En cualquier caso, la presencia de características que sugieran un estado catabólico como debilidad muscular, estrías anchas de color púrpura, especialmente extraabdominales y osteoporosis, respalda la sospecha de hipercortisolismo patológico. La evaluación del ritmo circadiano del cortisol puede considerarse la prueba cardinal porque el ritmo circadiano del cortisol permanece intacto durante el embarazo fisiológico. Los niveles de la hormona adrenocorticotropa en mujeres embarazadas con enfermedad de Cushing se encuentran en la mitad superior del rango normal o incluso por encima del mismo punto de corte. La resonancia magnética debe realizarse sin gadolinio a partir del segundo trimestre y solo si es estrictamente necesario, es decir, cuando el diagnóstico es verdadero y se planea la cirugía, pero no puede revelar un microadenoma muy pequeño. La cirugía transesfenoidal es el tratamiento de primera elección y debe realizarse en el segundo trimestre. En un análisis retrospectivo de 136 mujeres gestantes con síndrome de Cushing, la adrenalectomía unilateral o bilateral realizada en 31 pacientes se asoció con una tasa de nacidos vivos del 87%. Hay datos limitados sobre el uso del tratamiento médico durante el embarazo. La metilapona, el fármaco más utilizado, controla el hipercortisolismo en la mayoría de los casos y suele tolerarse bien. Aunque la metilapona atraviesa la barrera placentaria, hasta la fecha no se han informado anomalías fetales atribuibles a su uso durante el embarazo. Sin embargo, las mujeres tratadas con este fármaco deben ser monitoreadas de cerca porque la metilapona induce un aumento en los precursores de mineralocorticoides como la 11-desoxicorticosterona, que podría empeorar la hipertensión y promover la aparición de preeclampsia. El tratamiento con cabergolina podría ser una opción en mujeres embarazadas con enfermedad de Cushing, teniendo en cuenta su eficacia limitada y su potencial en pacientes no embarazadas. El síndrome de Sheehan es
una necrosis química aguda de la glándula pituitaria anterior debido a una hemorragia intraparto masiva con el resultante shock hipovolémico. Su presentación clínica es heterogénea y por lo tanto los médicos deberían poder reconocer las formas más leves. Las manifestaciones del síndrome de Sheehan aguda son raras e incluyen cefalea, hipopituitarismo con afectación temprana de células somatotrópicas, hiponatremia postparto, coma y muerte. En la mayoría de los pacientes el síndrome de Sheehan puede causar síntomas vagos como anemia, debilidad y fatiga, mientras que las deficiencias hormonales aparecen meses o años después del parto, cuando ya se ha desarrollado el síndrome de vasilla turca vacía parcial o total. En pacientes con síndrome de Sheehan aguda, la resonancia magnética muestra un agrandamiento hipofisario que podría estar asociado erróneamente a hipófisis linfocítica. El diagnóstico diferencial entre estas dos condiciones importantes y se basa en el reconocimiento de los síntomas y la progresión temporal de las deficiencias hormonales. Una historia clínica positiva para hemorragia obstétrica puede revelar un síndrome de Sheehan. Una condición adicional se debe diferenciar del síndrome de Sheehan es la apoplejía hipofisaria, que ocurre en el 80% de los casos en presencia de un macroadenoma hipofisario debido a la expansión tumoral más allá de los límites de su irrigación vascular y a cambios en la perfusión de la glándula. Aunque la apoplejía hipofisaria se asocia comúnmente en síntomas graves que incluyen cefalea intensa, confusión mental, alteraciones visuales y deficiencias corticotrópicas graves que requieren una solución quirúrgica de urgencia, algunos pacientes solo muestran hipopituitarismo susceptible del tratamiento sustitutivo hasta el parto. El tratamiento del síndrome de Sheehan consiste en el reemplazo de hormonas deficientes, mientras que los glucocorticoides son una medida que salva la vida en la fase aguda. Las mujeres que desean otro embarazo deben someterse a la inducción de la ovulación, aunque se han notificado algunos casos de embarazo espontáneo debido a una mejoría tardía de la función hipofisaria. Entre las conclusiones llegaron a que las disfunciones hipofisarias durante el embarazo son raras y su manejo es un desafío, no solo por la falta de evidencia científica en este campo, sino también por la limitada experiencia clínica. Un enfoque multidisciplinario es fundamental para prevenir las complicaciones materno-fetales y optimizar el tratamiento. Sería aconsejable el desarrollo de protocolos consensuados en cada institución, así como la creación de registros que ayuden a esclarecer los temas más controvertidos o aún controvertidos relacionados con el diagnóstico y tratamiento, y preparar pautas compartidas a nivel nacional e internacional. Por su atención, muchas gracias.